En Colombia, la debilidad institucional en las zonas de frontera se evidencia con la presencia de actores ilegales organizados y delincuencia común que vulneran los derechos de la población. Las tensiones diplomáticas entre los países, en algunas ocasiones, pueden generar que las autoridades legales de algunos de los países limítrofes se conviertan en un actor más en la violación de los derechos de la población. El derecho a informar y ser informado tampoco goza de garantías y la consecuencia es un debilitamiento del pleno ejercicio de la democracia. La Federación Colombiana de Periodistas da a conocer en las voces de los periodistas la situación en las zonas fronterizas del país. Orden público, indiscutiblemente, que es el factor predominante en esta región por los actores armados que tenemos tanto de lado y lado, porque somos zona de frontera, pero además de eso yo pienso que la política es un tema muy sensible que uno definitivamente debe tener, se puede decir que debe ser perspicaz, cauteloso a la hora de ejercer este tipo de información. Sin duda los dos temas más peligrosos para cubrir periodísticamente en esta zona de frontera son el orden público y la corrupción. Los grupos armados al margen de la ley. El tema político, creo que la corrupción política ha llegado hasta el límite en nuestro país. También está el tema migratorio y de frontera. El tema de orden público, el rearme de las FARC, las disidencias de las FARC y los grupos armados emergentes que han aparecido en la zona hacen que nosotros no tengamos una plena autonomía para llegar a los lugares donde suceden diferentes hechos. Otras de las dificultades que siempre se nos presentan, soy reiterativo, es con el tema de las instituciones del Estado. Ya, estas no son peligrosas, pero sí son perturbadoras de la libertad de prensa y del derecho a la información. El tema de la denuncia social. Trabajamos mucho la parte social, temas de problemas de servicios públicos que son muchos aquí en La Guajira, el tema de problemas en el manejo de los hospitales. Otro tema que también es álgido y va relacionado es el tema de los niños que mueren por desnutrición, también por la misma causa, por falta de agua y alimentos. Y manejamos lo que son denuncias cuando no hay obras, cuando están mal hechas las obras, cuando hay corrupción y en especial el tema de orden público. Es generalmente en los funcionarios. Cuando uno va a una entidad a buscar una información, la persona responsable de la entidad muchas veces no da la cara a los periodistas y otras veces son los mandos medios, esos funcionarios que cumplen un papel importante, que no le enteran a su jefe de lo que está pasando. Uno busca la información y terminan negándosela. Las trabas que ponen la fuerza pública y también el mismo manejo en el sector oficial. Con las asambleas, con los consejos municipales, con las alcaldías y con todos los entes que tienen participación pública. Es algo que estamos catalogando como la censura por parte de las instituciones. Las alcaldías anteriores, la gran mayoría, en un alto porcentaje, se negaban a dar información a los medios o simplemente no contestaban las preguntas que uno les enviaba. Sacar una información, llámese administración municipal o departamental, eso es perder uno prácticamente toda una mañana o todo un día y no tienes nada. Es muy difícil acceder a la información pública. Lo que sucede actualmente es que en la alcaldía no se realizan ruedas de prensa, sino que pareciera más bien que hicieran conferencias de prensa. No nos permiten preguntar ni tampoco salir de ninguna duda. Es difícil decir que existen medios independientes cuando vivimos en una situación relacionada con el tema económico bastante fuerte. De una u otra manera hay que pautar con gobernación, hay que pautar con alcaldía, hay que pautar con las entidades. Entonces yo creo que eso va a criterio de cada uno, pero si me preguntan que si hay un medio independiente, completamente no, porque todos dependemos de cierta manera de una pauta publicitaria que se debe hacer, de lo contrario de que vamos a vivir. Muy pocos independientes, no se puede trabajar con independencia prácticamente, hay que autorregularnos en el ejercicio del periodismo. No existen medios independientes como tal. Lo que sí existen son periodistas independientes. Aquí los que son independientes son los periodistas, no son los medios. Los medios de una u otra manera tienen su línea política, su línea social, su línea económica. Hablar de medios independientes en el departamento del Putumayo prácticamente es imposible. Existen medios alternativos, pero siempre los colegas, y me atrevo a decirlo con certeza, siempre van a tener una tendencia o tienen una tendencia y están también al servicio de algunos intereses, sobre todo políticos. La pauta no solo ha ido disminuyendo, sino que se ha ido concentrando. Entonces eso ha ido reduciendo la capacidad de maniobra de los que informamos porque no hay pautas publicitarias
para que las empresas periodísticas se sostengan. Y el hecho de que le toque a uno mismo como periodista salir a generar la pauta, generar los ingresos, también afecta grandemente la libertad de expresión. Además de la insurgencia, además del ELN, además de las disidencias que han tomado mucha fuerza en el departamento de Arauca, otro de los factores tiene que ver con la politiquería. Lamentablemente muchas veces los contratos tienen intereses en terceros o en politiqueros. En Arauca son varios de los grupos armados al margen de la ley, también las mismas autoridades en el departamento, porque no existe libertad, no se puede ejercer el periodismo con absoluta libertad. Dos actores son los que más afectan la libertad de prensa, los políticos y los grupos al margen de la ley. En Putumayo pues son varios, hablamos de los actores armados ilegales que existen en la región, las disidencias de las FARC, los grupos al servicio de narcotráfico y también la fuerza pública. Bueno, es que en la frontera las personas armadas se disputan el control de las trochas, cobran para permitir que las personas pasen de un país a otro y también controlan la venta de celulares robados. Es muy frecuente que cuando los periodistas vamos a cubrir nos advierten que tenemos que salir y dejar de grabar porque nos pueden quitar los equipos. Por ejemplo, el año pasado a quien era el camarógrafo de Noticias 1 le quitaron el equipo. No existe presencia de autoridades militares, tampoco policías en estas regiones o en estas zonas, y pues la verdad preferimos no ir y tenemos algunas fuentes que con esto es con lo que construimos las notas. Claro que inciden, pero no hablemos de políticos, porque la política la vivimos día a día cada uno. El problema es lo que acabo de mencionar, la politiquería que se ha tomado definitivamente de una u otra manera los entes gubernamentales. Eso es precisamente lo que preocupa y eso es lo que está afectando y sobre todo al periodismo. Somos un flagelo, o sea, ese es un flagelo que está afectando el trabajo que hacemos nosotros. Hay una alta incidencia por parte de los políticos en los contenidos que se generan por parte de algunos colegas, por la pauta publicitaria, por la pauta institucional, no en todos, pero sí me atrevo a decir que sería un 50% de esta situación. Además de faltarnos formación, nos está matando el individualismo, nos está matando la falta de trabajar en equipo, el respeto por nuestros propios semejantes. Entonces yo creo que allí estamos fallando muchísimo. Somos nosotros mismos responsables, parte de la problemática que tenemos, porque nos hace falta más sentido de pertenencia, más dignificar más nuestra profesión, nuestro trabajo. Y aquí en Arauca se observa, definitivamente necesitamos que se valore el trabajo de quienes realizamos esto, de quienes hemos respetado los parámetros, de quienes hemos hecho durante mucho tiempo el ejercicio periodístico sin llevarnos por delante a nadie. Nos hace falta más unidad al gremio periodístico, ser un gremio mucho más fuerte para poder ejercer libremente y no andar como ruedas sueltas. Lo que se necesita realmente es esa unión gremial, es ese fortalecimiento de las organizaciones locales, nacionales e internacionales, que exista una libertad de prensa real. En esta región lo que vemos es que hace falta más unión. Hay muchas rencillas, sobre todo en la capital del departamento, no acá en Puerto Asís, pero sí en Mocoa. Los colegas se pelean mucho por la pauta gubernamental, tanto de la alcaldía como de la gobernación. Estoy convencido, plenamente convencido, que hace falta muchísima más capacitación y formación a un alto número de colegas en esta región, porque la mayoría pues ejercen el periodismo de manera empírica. Muy complicada la labor, una labor supremamente difícil, pero esa es la tarea. Nosotros, a pesar del temor que sentimos, del miedo que sentimos, tenemos una obligación con la comunidad. El periodismo fue hecho para las clases menos favorecidas del mundo. Es que si defendemos el territorio, defendemos la vida. Si defendemos el territorio, defendemos el agua. Si defendemos el territorio, defendemos la fauna. Si defendemos el territorio, defendemos la flora, el aire. Si eso es malo lo que yo estoy haciendo y genera tanto odio para determinados grupos, en especial para la ultraderecha colombiana, pues si ese es mi destino, no tengo otro camino distinto, sino en seguir en mi región, porque no tengo otra opción diferente, a pesar de que tenga miedo.